Bienvenido a nuestro nuevo podcast, en esta nueva serie de El mensaje a las iglesias, un mensaje para ti. Vuelvo a repetirlo, en esta nueva serie de nuestro podcast, El mensaje a las iglesias, un mensaje para ti. Que Dios te bendiga grandemente y esperamos que esto sea de gran bendición para nuestra vida. Y hoy es un podcast tal vez diferente, ¿verdad? Tenemos una invitada que ya había estado con nosotros en todos los podcasts que hemos grabado, pero estaba detrás de cámara ahí moviéndole al sonido, a la cámara, que nos hablaba y se te olvida esto, y por ahí viste en alguna ocasión que se me olvidaba una palabra y había alguien que decía, ¿es esto? Y bueno, era Keren, ¿verdad? Hoy está con nosotros Keren, Hola muchachos, Dios les bendiga. que, bueno, dice ahí que Dios les bendiga. Ahorita, Pues los saludamos a todos, esperamos que nos sigan en todo este nuevo episodio y que pongan mucha atención porque hoy hay un mensaje muy especial para ti. y vamos a hablar específicamente de la carta a la iglesia de Éfeso. Entonces, para ya entrar más directo a este podcast, a lo que vamos a platicar, a meditar, a hablar, vamos a leer una porción de la Biblia donde se encuentra este mensaje que es en Apocalipsis capítulo 2, empieza desde el versículo 1 y termina en el versículo número 7. Pero voy a comenzar a leer después del 2, ¿ok? Dice, yo conozco, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta es la carta escrita hacia la iglesia de Éfeso. Pero ahorita, ¿qué nos puedes decir sobre estas cartas, sobre las 7 cartas, sobre esta carta a la iglesia de Éfeso? Sobre las cartas, en general, los mensajes a las iglesias es algo que tal vez algunos de ustedes ya han leído o a lo mejor ya hasta lo han estudiado, pero déjame te digo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en estos mensajes que Dios da un mensaje especial a las iglesias en aquel tiempo. Eran 7 iglesias de Asia Menor, pero nosotros vemos cómo se ve aquí reflejado no solamente el que Dios, el que el Señor les hiciera a lo mejor un llamado de atención, sino que realmente era porque Dios hacía un cuidado de su iglesia, donde Dios conoce realmente lo que pasa en la iglesia. Nuestro Dios en cada uno de esos mensajes da algunas situaciones muy precisas, particulares, no era algo general, sino que era algo muy detallado para personas. A veces menciona lugares, acontecimientos muy importantes. Entonces, estas iglesias eran las que estaban en el tiempo de Juan, le tocó a Juan, y el Juan es el mismo que escribe estos mensajes. Y vemos que nosotros en el tiempo actual lo leemos y lo aplicamos en ocasiones en nuestras predicaciones o nuestros temas. Pero nosotros vamos a ver que es cierto, la mayoría de estos mensajes tenían que ver con la circunstancia que estaba pasando la iglesia en aquel momento, en ese preciso momento. Sí. Pero también nosotros no podemos limitar solamente que el mensaje es para ellas. ¿Por qué? Porque ahorita que leías tú, Mario, que al final nos dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es un llamado que dice, es cierto, es para la iglesia, en este caso que veremos hoy de Éfeso, pero dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque también nosotros podemos aplicarlo. Entonces vamos a ver que estos mensajes lo podemos aplicar de 3 formas. Ya decíamos, la directa a las 7 iglesias, como fue en aquellos tiempos, de una forma universal a todas las congregaciones a través de los siglos, que va reflejando el crecimiento o los procesos por lo que pasa la iglesia, pero también nosotros la podemos aplicar de forma personal en nuestro corazón,
según el Espíritu Santo vaya hablando a nuestra vida. Y cada una de ellas tú vas a encontrar, esto no te lo vamos a decir ya en las demás, que se componen como toda una carta, un mensaje, va a una dedicatoria, una descripción de quien envía el mensaje, un reconocimiento, una aprobación, una exhortación, una advertencia de disciplina y una promesa para los vencedores. Sí, estas cartas son maravillosas cuando las leemos y aplicamos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque tienen una gran enseñanza, una gran palabra para nuestra vida, y que a través de los episodios siguientes vas a ver pues el mensaje que hay para nuestra vida en cada una de estas cartas. Y recuerda lo que mencionaba Norita, cada carta incluye una característica de Cristo resucitado, ¿verdad? Un elogio también. Todas las cartas tienen un elogio, menos o a excepción de la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. También todas tienen una crítica de podríamos decir, de los defectos de la congregación, con excepción de la de Esmirna y la de Filadelfia. Perdón. Y también tiene, disculpen eso, es que de repente ahí me trago. Y también tienen una forma, o podríamos decir, de cómo corregirlo. También tienen una exhortación a oír. Por lo general dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, y por último tiene una promesa para el vencedor. Entonces recordemos cada parte que contienen estas cartas, y hoy las vamos a ver qué partes tiene la carta a la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso, si pudiésemos decir quién era la iglesia de Éfeso o dónde estaba, por decir, situada o todo eso, bueno, lo podemos ver si no me equivoco, en Hechos 20. Ahí podemos ver cómo Pablo va a predicar a Éfeso y cómo se comienza a establecer la iglesia de Éfeso, fundada, podríamos decir, por Priscila y Aquila. Pero en general, ¿qué sabemos o qué podrías contarnos como una descripción general sobre la iglesia de Éfeso? Podemos ver una descripción general de esta iglesia que fue la capital de Asia Menor, que era la ciudad más próxima a la de Patmos. Era una ciudad con mucha influencia en la parte oriental del Imperio Romano. También Pablo estuvo ahí ministrando por casi 3 años, y gran parte del ministerio de Juan fue en esta ciudad. Entonces vemos que era una ciudad importante, ¿verdad? También era una ciudad adoradora. No estamos hablando de Cristo específicamente, sino que era una adoradora de dioses, podríamos decir, falsos, ¿verdad? Dioses ajenos. Ahí había una diosa para ellos llamada, si no me equivoco, Diana, ¿verdad? La cual había ahí hasta templo y sacrificaban comida y varias cosas que sucedía, ¿verdad? Alrededor de esa ciudad, en la cual se levanta esta iglesia, y fue una iglesia poderosa y llena del Espíritu Santo, y en sus inicios fue una gran iglesia, vuelvo a repetir, llena del Espíritu Santo, que amaba a Dios con todo su corazón, que amaba a Dios con todo su ser. Pero ahorita hablaremos más específicamente de esto que comento. Pero en específicamente, ¿qué contiene el mensaje a esta iglesia? Bueno, decíamos, tiene una presentación, y comienza esta carta diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? ¿Quién es esta persona a la cual se refiere la palabra de Dios? Bueno, es el Señor Jesucristo. Jesucristo es aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto quiere referirse y quiere indicar específicamente el poder y autoridad que tiene Cristo ahorita sobre las iglesias y sobre los líderes también de las iglesias.
Entonces, después de esta presentación, tiene un elogio. ¿Qué nos puedes decir sobre este elogio que le hace a la iglesia de Éfeso? Así es, cabe resaltar que es muy importante esto que mencionaba Keren y Mario sobre la ciudad, que mencionaban que ahí estaba el templo de esta diosa. Entonces realmente la ciudad era algo realmente que estaba en el paganismo. De hecho, le mencionaba Mario en su historia o parte de sus inicios en el libro de Hechos 19, y cuando ellos reciben la visita de Pablo, ellos preguntaban si habían recibido al Espíritu Santo. Ellos decían que aún no habían ni siquiera oído hablar del Espíritu Santo. Pero cuando vino Pablo ya con ellos, les mostró, ellos fueron enseñados y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y nos dice ahí el versículo número 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en la ciudad de Éfeso. Y tiene algo característico: muchas personas que habían escuchado antes de ellos venir al Señor Jesucristo se dedicaban a la magia, y dice que ellos trajeron sus libros y quemaron todo. Y hasta en esa ocasión, cuando hicieron la cuenta, menciona de 150,000 piezas de plata. Pero entonces vemos que hubo una transformación. Ellos recibieron el evangelio, como Amén. mencionaban, en aquel tiempo, pero aquí ya estábamos hablando de otros tiempos. Y el elogio que recibe esta iglesia nos dice algo muy importante. Eso es, normalmente el elogio pues sabemos que es algo bueno, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo bueno de nosotros, algo que considera importante. Y el Señor le decía a Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y bueno, si nos detenemos un poquito, comentábamos nosotros antes de iniciar, realmente vemos la aprobación, ese reconocimiento que Dios hace hacia la iglesia, y vemos que pues muchas cosas buenas, ¿verdad? Eran activos, dice, tenían arduo trabajo, no trabajaban, dice, arduo trabajo, eran pacientes. Dice que no habían desmayado a pesar de las circunstancias, ellos estaban haciendo buenas obras. Decía que ellos no podían resistir al pecado, tenían resistencia al pecado, no podían soportar a las personas que hacían esta maldad, probaban a los que se decían ser apóstoles o que tenían enseñanzas, y sabían diferenciar cuando estos eran falsos maestros o falsos profetas. Entonces, si lo vemos nosotros, cada una de estas características pues obviamente son buenas. Probablemente cualquiera de nosotros podamos llegar a pensar que pues cumplían muchas cosas o muchas características de la iglesia ideal. ¿Por qué? Porque trabajaban, sabían reconocer el pecado, resistían, decían no, esto está mal, no podemos dar entrada. Sabía cuando una persona estaba predicando algo que no era y decían no, pero vemos que entonces faltaba algo más. Ellos, ya lo mencionábamos ahorita, ellos no toleraban el pecado, aun cuando el ambiente donde ellos vivían en aquel tiempo era muy caracterizado, lo decíamos, por prácticas paganas, y en aquel tiempo lo menciona en la historia que sobre todo era más a las prácticas sexuales inmorales asociadas a esta diosa Diana. Y si nosotros vemos un poquito, yo te decía algo sobre las iglesias, vamos a hacer una relación del mensaje a la iglesia con nosotros. Entonces aquí nos vamos a detener en esta parte del elogio. Y nosotros vemos una comparación con nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos en este arduo trabajo? ¿Tenemos algún ministerio? ¿Estamos haciendo alguna actividad en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros también podemos reconocer el pecado? ¿Podemos también nosotros reconocer también cuando hay una falsa enseñanza en la doctrina o en la Biblia, mejor dicho? Y también lo vemos, nuestro ambiente, al igual que en aquel tiempo, es un ambiente pesado. Tú escuchas en la televisión, escuchas todas esas leyes que ahora se están aprobando, escuchas en el mundo todo lo que, las perversiones que se hacen. Muchos dicen ya los tiempos no son como antes, y realmente si tú lo ves, muchos de nosotros vivimos en esta semejanza con la iglesia. Los tiempos igual son difíciles, las prácticas en idolatría, en
las cosas paganas están también en nuestro tiempo, pero aún así hay jóvenes y hay iglesia que se mantienen, como la iglesia de Éfeso, en su trabajo, en su paciencia, en que no desmayan, en que no pueden soportar o saben reconocer a aquellos que están en pecado, que prueban a aquellos que tienen otras enseñanzas. Entonces, ¿cuántos de nosotros, probablemente como la iglesia de Éfeso, nos encontramos cumpliendo estas características ideales? Entonces, pero vamos a ver nosotros qué pasaba aparte de la iglesia de Éfeso. A veces todos estos elogios que son buenos, trabajas, tienes fruto, estás haciendo, ¿qué es lo que hacen? Por ahí mencionaba que la iglesia de Éfeso había llegado a ser una iglesia grande, pero llegó un momento que todo eso también lo llevó a una parte del orgullo, y entonces nuestro Señor Jesucristo les hablaba por una razón. Y te mencionamos, tiene un elogio en cuanto a su trabajo, pero también vamos a escuchar ahorita que hay algo más en cuanto a la iglesia de Éfeso. Tiene, también decíamos, una acusación, pero en todo este elogio que vemos ahorita, podríamos pensar en una iglesia perfecta, podríamos pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decías, trabajaban, cuidaban la buena doctrina, no dejaban que entrara alguien que se dijera apóstol, pero que no lo eran y que eran mentirosos, o sea, se cuidaban perfectamente. En el sufrimiento habían tenido paciencia y trabajaban arduamente por Cristo y no desmayaban. Entonces tenían grandes características, pero también vemos otra gran característica, que era una ciudad, decíamos, que estaba en medio del pecado, que estaba invadida de pecado de adoración a dioses falsos, vemos ahí de fornicación, de adulterio, de comida sacrificada a los ídolos, de tantas cosas, y son rescatados por Cristo. Entonces, cuando ellos son rescatados, tienen una gran pasión por servir a Cristo y se entregan completamente, y vemos el elogio que se hace a estas iglesias. Pero vamos a ver la acusación. Pero antes de ver la acusación, hay otro elogio que se hace un poco más adelante, después de la acusación, y lo queremos ver antes de entrar a la acusación. Y ese elogio dice de esta manera: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales, dice Jesús, yo también aborrezco, ¿verdad? Esto es lo que se le dice a la iglesia de Éfeso. Pero podríamos decir, ¿quiénes eran los nicolaítas? A lo mejor los hijos de Nicolás, ¿verdad? Podríamos pensar. No, pero ¿quiénes eran los nicolaítas? ¿Cuáles eran sus obras? ¿O por qué dice que Jesucristo aborrecía las obras de estas personas, así como la iglesia de Éfeso aborrecía también las obras de los nicolaítas? ¿Qué nos podrías decir? Ilústranos un poco de los hijos de Nicolás. Nada, no te creas, de los nicolaítas. Pues podemos ver que era una secta gnóstica, que significa los que han conquistado al pueblo, que hacía honor a su nombre porque exaltaban a los clérigos. Y podemos ver también que eran creyentes que acomodaban su fe a sus prácticas que no eran agradables, que eran pecaminosas. Y también Dios los elogia a la iglesia de Éfeso por aborrecer todo esto, aborrecer las obras perversas de los nicolaítas y por no dejarse engañar por ellos, por no caer en todo eso que podemos ver ahora que muchos se llevan por lo que otros hacen o por lo que otros dicen o lo que ven o porque está de moda. Se podría decir que no hay que dejarse engañar. Entonces, estos nicolaítas, podríamos decir, quedarían muy bien hoy. ¿Por qué? Porque ahora muchas personas acomodan su fe para poder vivir como el mundo vive. Y decía, ¿qué eran estos nicolaítas? Eran personas creyentes que acomodaban su fe para poder disfrutar de algunas prácticas pecaminosas, ¿verdad? Entonces, estas personas decían, sí, esta es mi fe, pero como que lo acomodo para poder seguir haciendo esto, ¿verdad? Entonces, a su conveniencia. La iglesia de Éfeso decía, no, aborrezco esto, mi fe es pura delante de Jesucristo, delante de Dios, y yo vivo
como la palabra de Dios lo vive, como la palabra de Dios lo habla. Así es, aún por ellos no se dejaban engañar, porque decíamos falsos profetas, falsos maestros, alguien que viene con algo diferente, pues qué fácil es, ¿no? Pero a veces cuando alguien viene con una apariencia, al decir sí estoy, pero también hago esto, aún ellos podían reconocerlos. Y algo bien importante, la Biblia nos dice que ellos aborrecían las obras. Entonces, podemos decir que en un momento la iglesia, pues realmente buscaba también la predicación, el que vinieran otros, entonces ellos no estaban de acuerdo a lo que ellos realizaban, aborrecían esta parte que también era parte de lo que nuestro Dios también sentía con ellos, pero ellos pues no sé, Mario, ¿qué podemos decir entonces de la iglesia de Éfeso si vemos que tiene muchas cosas buenas y acertadas? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber de malo? ¿Qué acusación puede tener la iglesia de Éfeso? Es complicado, porque al ver que se cuidaban de una manera intensa, que trabajaban, que eran pacientes, que soportaban en medio de las pruebas, podríamos decir, pero pues ¿qué se le podría decir a esta iglesia? No, Jesucristo conocía el corazón de la iglesia. A lo mejor nosotros la vemos por fuera, ¿verdad? Y por fuera podríamos decir, a nuestros ojos es una iglesia perfecta, ¿verdad? Pero Cristo conocía el corazón de la iglesia y dice, ahora sí, y vamos a ver la acusación, y dice de esta manera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me da tristeza leerlo, sinceramente. ¿Por qué? Lamentablemente lo digo, tristemente lo digo, suele pasar, ¿verdad? Ahí vemos a veces en muchas personas, poniendo mi vida propia delante de este ejemplo, que comienzan entusiasmadas, pero conforme va pasando el tiempo, comienza este entusiasmo a menguar, ¿verdad? Y esto no debería ser así. Con ese amor con el cual comenzamos, con ese ardor y ese fervor que había dentro de nuestro corazón, tenemos que seguir siempre, y eso solamente lo podemos seguir teniendo en una relación con Cristo, ¿verdad? Pero entonces se hace esta acusación hacia la iglesia de Éfeso, en el cual decíamos, pero es que trabajaba mucho, trabajaba arduamente en el servicio de la iglesia, se cuidaba y tenía una buena doctrina, pero ser cristiano o ser seguidor de Cristo consiste en amar completamente al Señor Jesucristo. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero entonces a través de la palabra de Dios podemos ver distintos pasajes en los cuales nos invita y nos dice que tenemos que amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Entonces, decía yo que ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo, pero la pasión y el fervor de los efesios o de aquellas personas de la iglesia de Éfeso hacia Cristo habían sido reemplazados por una tal vez metodología, por una costumbre, ¿verdad? Fría y mecánica. Ya a lo mejor ya se habían hecho de sí, tengo que hacer esto, esto y esto y esto, y servir aquí y allá, y habían olvidado su relación con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y ni aún su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado, aunque tenían todas estas características y elogios tan grandes, todo esto no son sustituto para el amor de Cristo que habían descuidado. Lo voy a volver a repetir. Ni el servicio, ni la pureza doctrinal, ni el celo inquebrantable por la verdad son sustituto para el amor de Cristo que la iglesia de Éfeso había descuidado. Por lo tanto, no descuidemos ese amor, esa intimidad en la oración que tenemos con Cristo y con el Espíritu Santo por estar más ocupados
en otras situaciones, que no estoy diciendo que es malo el servir, que no estoy diciendo que es malo el cuidar la pureza doctrinal, es grandemente bueno, pero sin olvidar esa relación y el amor que tenemos por Cristo. ¿Qué piensas al respecto de esto, Norita, o qué nos puedes comentar, decir? Pues creo que es importante que podamos nosotros en este punto, que nosotros examinemos hasta aquí también nuestra vida y que podamos ver, le decíamos, esa comparación, porque es importante este amor, que nosotros no perdamos, mejor dicho, ese amor, y esto realmente siempre lo relacionamos en nuestra vida diaria o en nuestra vida personal, y es igual cuando tú inicias una relación con una persona, yo creo que eso te mueve a hacer muchas cosas, el interés, buscas, pero llega también en algunos momentos donde todo se vuelve ya algo tan como costumbre, ir por alguien, mandarle un mensaje, pero quieras o no, también en nuestra vida personal podemos reconocer cuando se pierde realmente el amor y cuando tú empiezas a hacer cosas solamente por cumplir, por quedar bien o por costumbre, como decíamos aquí. Y realmente vemos esto en la iglesia de Éfeso, ellos seguían trabajando, no habían desmayado en ningún momento, ellos no dejaban entrar aún así a los falsos profetas, a los falsos maestros, ellos no cedían al pecado, ni aunque fuera poquito, dice, aborrecían, resistían esta parte, pero qué importante es ver eso, que no vale las obras si no tenemos amor, y el amor a nuestro Dios, y es lo que veíamos en los temas anteriores, es una relación completamente, si no tenemos amor a nuestro Dios, también tal vez esa metodología que ellos tenían, el decir que ellos no entren, que están mal, también esos fueron tal vez enfriándolos, pero no solamente al amor, tal vez a los demás, sino también hacia el amor de Dios, y su vida realmente no era igual. Y vemos que es cierto, lo decía Mario, todo esto que nosotros podemos hacer, podemos estar ocupados 24/7 en las obras, en el servicio de nuestro Dios, podemos a lo mejor exhortar y ver cuando alguien se equivoca y peca y decir no está bien, pero realmente si nosotros no tenemos ese amor a nuestro Dios y cómo lo reflejamos en esa relación con nuestro Dios, pues realmente de nada nos sirve. Y había una frase que nosotros encontrábamos por ahí que decía que Cristo realmente está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que Él esté ahí con nosotros, que tal vez podemos hacer tantas cosas, ir, hacer, deshacer, pero lo importante es que Él esté con nosotros, que estemos respaldados por su presencia, que estemos buscando su dirección, su amor en todo momento. Y recordemos nuestra conversión a Cristo, y en los primeros pasos de nuestra vida cristiana pudimos haber sentido entusiasmo sin tener ningún conocimiento de la palabra de Dios, y ahora hemos ido creciendo, hemos ido caminando, hemos ido escudriñando la palabra de Dios, pero ahora la pregunta es, ¿tenemos conocimiento, pero ahora sin entusiasmo? Ambos, el conocimiento tanto como el entusiasmo, son necesarios si tenemos el amor hacia Dios de una forma intensa y sin mancha. Amamos a Dios ahora como una pregunta, con el mismo fervor que cuando nos convertimos. La vuelvo a repetir, amamos a Dios con el mismo fervor que cuando nos convertimos. Y ya después de esta acusación, vemos la advertencia que le da Cristo a la iglesia de Éfeso, y dice de esta manera la advertencia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por tanto dice, recuerda de dónde has caído. Les puede decir, o parafraseándolo, les dice, recuerda aquello que hacías, aquello que eras, aquello que sentías cuando te rescaté del pecado, aquello que sentías cuando entré dentro de tu corazón, y ese fervor y ese anhelo que tenías por buscarme, y mira desde dónde has caído y arrepiéntete
y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Entonces, tenemos nosotros que recordar, ¿verdad?, ese fervor que nosotros teníamos cuando Cristo nos rescató, arrepentirnos y regresar a hacer aquello que hacíamos, aquello que sentíamos, aquel anhelo con el cual buscábamos, porque si no dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero ¿qué quiere decir quitar el candelero de su lugar? Bueno, puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente, así como los candeleros de 7 brazos del templo daban, así como aquellos, candeleros de 7 brazos daban luz a los sacerdotes. Las iglesias deben dar luz hacia las personas, hacia las comunidades vecinas. Pero Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse, ¿verdad? Por eso dice, quitaré el candelero de su lugar. Al respecto de esta advertencia, Norita, ya para pasar con la promesa, ¿algo que quieras comentar, decir? Pues solamente que igual haciendo la aplicación, que nosotros podamos entender esto y sobre todo las palabras que les dice el Señor, es cierto, hace una acusación o hace una exhortación, pero ve que nuestro Señor no es, sabemos que la palabra nos dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso Él les da esta parte de la advertencia, porque tal vez podemos decir, bueno, nuestro Dios pudo haberlos juzgado en el momento, pudo haber castigado a la iglesia, pero le dice algo, le dice, acuérdate de dónde has caído, acuérdate de tus obras primeras, y le dice, arrepiéntete, le da esa oportunidad de decir, arrepiéntete. Entonces, ¿cuántas veces también nosotros ahora tenemos esa podemos tener esa oportunidad de decir, bueno, podemos examinar nuestra vida, recordar qué cosas han cambiado, qué hemos hecho mal, pero que podamos realmente tener ese cambio? Y el Señor les decía el por qué, porque Él decía, voy a quitar tal vez esa eficacia, tal vez voy a quitar esa eficiencia que han tenido. Y entonces Él les invitaba a arrepentirse, pero ese arrepentimiento no venía solamente así, ¿verdad? Tenía algo clave en todo esto. Nuestro Señor, sabemos que no es solamente el decir no haz, quita, sino que había algo también para ellos. Entonces, ya por último de esta carta dice la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en esta frase que dice, el que tiene oído, oiga, podríamos recordar la advertencia que hace Jesús a sus oyentes al final de la parábola del sembrador, en Mateo 13. Por lo tanto, oremos al Espíritu Santo para que Él afine nuestros oídos y nos permita escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. Y dice, da una promesa al final, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ahorita. La promesa. ¿No vamos a dar la promesa, Keren? Sabemos que había una promesa a ellos si se arrepentían y si escuchaban esta exhortación. Sabemos que en el huerto del Edén habían 2 árboles, que uno era el de la ciencia del bien y el mal, y fue del que Adán y Eva comieron. Entonces ellos desobedecieron el mandato de Dios y fueron, como consecuencia de sus actos, fueron expulsados del huerto del Edén. Y como segundo punto, como segundo comentario, es el árbol de la vida, que al final será destruido y los creyentes que venzan serán conducidos a un paraíso restaurado donde comerán del árbol de la vida y vivirán para siempre. Amén. Ya por último comentario de mi parte, joven, no olvidemos nuestra relación con Dios, no olvidemos nuestro primer amor, no olvidemos el buscar a Dios sobre todas las cosas, no
tomes tal vez ese pensamiento que servimos a Dios, sí, 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 y nos olvidamos de la oración, de ese momento de encontrarnos con Dios, tal vez en nuestra habitación, en el altar de la iglesia, cuando regresemos. En todo momento no olvides tu relación con Dios. Así que no nos pase. Yo como ejemplo veía lo que le pasaba a Marta, ¿verdad? Que estaba más ocupada en el servir en ese momento, cuando estaba ahí Marta, María y el Señor Jesucristo, estaba más ocupada en los quehaceres que había en ese lugar que en escuchar a Jesucristo. En cambio, María estaba sentada a los pies de Jesucristo, escuchando lo que Cristo le estaba hablando. Y en ese momento Marta le dice: Jesús, ¿por qué no le dices algo a María? Porque no me ayuda en todo lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo esto, y ella está sentada ahí a tus pies escuchándote. Y Jesucristo le dice: Marta, María ha escogido la mejor parte. María ha escogido la mejor parte, que es escuchar a Jesucristo, tener esa intimidad y encuentro con Él. Que no nos apaguen tal vez las ocupaciones. En todo momento mantengamos esa llama que fue encendida en nuestro corazón en el momento que nos encontramos con Jesucristo. Así es, y para concluir nuestro tema, recuerda, el nombre de nuestra serie es Mensaje, un mensaje a las 7 iglesias, un mensaje para ti y para mí. Y yo creo que ahorita estaría muy pronto que yo te preguntara dónde nos encontramos, pero yo espero que tú nos sigas en esta serie y que al final nosotros podamos ver dónde estamos o en relación a qué iglesia tal vez nosotros nos podemos comparar. Y sobre todas las cosas, acuérdate que nosotros podamos examinar nuestras, tal vez, yo creo que esta iglesia se relaciona más a las personas que estamos tal vez en esa ocupación en los ministerios, que estamos ahí en la iglesia, que estamos, tal vez hemos probado también que todo lo que podamos escuchar ahorita con las redes sociales, que puedes tener información de predicadores, de los que se dicen ser apóstoles, maestros, etcétera, y podemos nosotros diferenciar, pero recuerda algo importante: si Dios no está en lo que nosotros hacemos, la verdad, todo lo que podemos hacer no valdrá la pena que lo hagamos. Y un mensaje, una exhortación similar se le hizo a la iglesia de Corinto, y tú recuerdas en aquel pasaje que todos conocemos sobre el amor, cuando le decía: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si yo tuviese profecía, entendiese todos los misterios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces nosotros ahora lo vemos en la iglesia de Éfeso y en nosotros. Podemos hacer mucho trabajo, podemos tener arduo trabajo como lo hacían ellos, podemos resistir a los pecadores, podemos reconocer cuando alguien trae una falsa doctrina respecto a la palabra, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y decía esta frase que te mencionamos durante este episodio: si Cristo está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que nosotros hacemos por Él. Entonces no dejes que tu ministerio se opaque por tu relación con Dios, que tu mucha actividad no se vea a lo mejor ahí enmascarada, pero que busquemos realmente en la relación, que vayamos a lo básico, vayamos a lo necesario, a lo que es indispensable para primero nosotros saciar nuestra vida, y que realmente ese trabajo que nosotros hagamos tenga realmente un fruto, y es nosotros buscar en oración a nuestro Dios, es buscar en su palabra, encontrar esa guianza que Él tiene para nosotros. Entonces yo te invito, examinemos, tal vez hoy hagas a lo mejor ese balance y puedas ver si te pareces, nos parecemos un poco a la iglesia de Éfeso, que tomemos esa parte buena, pero también esa parte que podemos decir: he dejado mi primer amor, he dejado de buscar al Señor Jesucristo como antes, pero que también recuerda, tenemos esa advertencia que el Señor nos dice: bueno, estás a tiempo, arrepiéntete. Y lo que me gusta mucho de todos estos mensajes es que todos y cada uno de ellos tiene una promesa, pero es una promesa para los vencedores, para aquellos que logren llevar estos obstáculos, aquellos que logren realmente aquello que el Señor Jesús les dice: estás mal, esto modifica, esto quita, aquellos que venzan. Hay una promesa, y la promesa de hoy es que en aquel tiempo, cuando todo esto haya terminado en esta tierra, nosotros comeremos del fruto del árbol de la vida y viviremos eternamente y para siempre con nuestro Dios. Amén. Amén. Y bueno, joven, hemos llegado al final de este episodio.
Y nada más para recordarte que nos estaremos viendo todos los lunes a las 6 de la tarde, entre 6 y 7, para que estés atento a cada uno de estos episodios. Y estamos en Spotify también, para que nos escuches a través de esta aplicación. Ahí cuando vayas en tu coche, en tu celular, en todo momento, ahí nos puedes escuchar también. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga.